Hola queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos al canal Enseñanza Bíblica. En esta mañana vamos a meditar en Ezequiel capítulo 43. Antes de hacerlo vamos a orar como cada día lo hacemos. Gracias por acompañarnos siempre del otro lado. Vamos a orar y vamos a iniciar. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias por regalarnos la linda oportunidad de estar aquí con nuestros amigos. Bendice la vida de ellos, la nuestra, con tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras tu gloria en el capítulo de hoy y solo te pedimos, Señor, que la podamos contemplar en cada momento de oración, tanto en tu templo físico, así también como en el templo espiritual en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy es un capítulo que nos presenta la gloria de Dios. Tiene 27 textos. Es un capítulo que lo podríamos dividir en tres partes. La primera porción del 1 al 12, que en estos versículos nos describe la llegada de, el traslado de Ezequiel al oriente y la manifestación de la gloria de Dios en los primeros 12 versículos. Y se nos describe allí también por qué la gloria de Dios se muestra o llega a habitar en el templo. En los versículos 13 al 17 se presenta la descripción del altar, tanto sus medidas como también la posición geográfica. Y finalmente, en los versículos 18 al 27 se describen todas las ceremonias, todas las porciones de diferentes actividades que van a formar o conformar la consagración, la dedicación del altar, que es el altar del holocausto. Son como un conjunto de ceremonias para dedicar el funcionamiento de un instrumento o de un mueble dentro de la casa de Dios. Dicen los versículos iniciales que el hombre llevó a Ezequiel hacia la puerta que miraba al oriente. Y dice que allí apareció la gloria del Dios de Israel que venía desde el oriente, con un ruido semejante al de aguas caudalosas, y la tierra se iluminó con su gloria. Esta visión era como la que había visto cuando el Señor vino a destruir la ciudad y como la que había visto junto al río Quebar. Capítulo 1, 3, 10... muy parecida a las visiones que había estado viendo Ezequiel, que el Señor le había mostrado, solo que ahora con un cambio. ¿Cuál es el cambio? No viene para destruir, sino para hacer una promesa de que el templo sería un incentivo para la consagración, la dedicación y la entrega de la vida espiritual del pueblo. Dice en el versículo 3 que Ezequiel no aguantó la presencia de Dios. Y esto es una manifestación que vemos en todos los encuentros humanos con Dios que hay en la Biblia. Y no es la excepción con el profeta Ezequiel. Dice en el versículo 5, el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y yo vi que la gloria del Señor llenaba la casa. Esta palabra gloria tiene que ver con una palabra que significa la Shekan, que significa o Shekinah, que significa morada, que significa quedarse, estar, manifestarse en un lugar. Y habla que el lugar donde se muestra Dios en este momento es en su templo. Y donde está Dios, ¿saben? Esto es lo lindo de congregarse. No sé si a ustedes quizá le pasa o no, pero no es lo mismo hacer un culto que, dentro de las posibilidades mejores que teníamos ahora en época de pandemia, lo hacíamos por medios virtuales, pero no es lo mismo ir al templo físico y estar allí. Yo no sé cómo son en los lugares donde usted va, donde se reúne, pero saben que en esos lugares uno canta a Dios de manera diferente, uno alaba a Dios de manera diferente. Dios se muestra de manera muy distinta en su casa física y también cuando uno va a ese lugar físico. Ese encuentro, esa cercanía, ese vínculo que ocurre es algo
sumamente especial. Y dice el versículo 6 que él escuchó la voz de Dios. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde se asienta la planta de mis pies. Aquí, en estos versículos, en estos 3 versículos aparecen verbos en futuro. Muchos toman estos verbos y los mandan, hemos hablado de esto, del dispensacionalismo, los mandan al final del tiempo con el cumplimiento de la construcción de un nuevo templo durante la tribulación, los 7 años. Pero todos estos verbos en futuro no nos mandan a esa época, porque el tiempo de gracia, según las 70 semanas, era solamente eran 490 años de gracia que tenía el pueblo. Estos verbos que están en futuro no nos mandan hacia el fin del tiempo, a la escatología, sino que nos sitúan a un futuro distinto que iba a ser el pueblo de Israel para con Dios post-exílico. O sea, luego del exilio, el pueblo tenía, si quería someterse, ahora vamos a ver que hay condiciones en el capítulo de hoy, si deseaba someterse, Dios le proponía esto, dice: el pueblo de Israel no profanará más mi nombre. Noten ustedes, habitaré siempre en medio de ellos. No profanará más mi nombre, ni ellos, ni sus reyes con sus prostituciones, ni los cadáveres de sus reyes con sus tumbas. Al poner su umbral junto al mío y los postes de sus puertas al lado de los míos, con un simple muro de por medio, los israelitas mancharon mi santo nombre con las abominaciones que cometieron, y yo los devoré en mi indignación. Pero, dice el versículo 9, de ahora en adelante, verbo futuro, post-exílico, alejarán de mí sus prostituciones y los cadáveres de los reyes, de sus reyes, y yo habitaré, futuro post-exílico, en medio de ellos para siempre. Este era el plan de Dios. Dios, por medio de la revelación, de la manifestación de la gloria suya en la visión que le está dando Ezequiel, trataba de motivar al pueblo para que el pueblo se impulsara a la obediencia, supiera de que Dios está teniendo nuevamente un compromiso con su pueblo. Dice en el versículo 10, en cuanto a ti, hijo de hombre, ve a hablarle, cuéntale todos los detalles que yo te he mostrado, todas estas medidas que para alguna quizás es aburrido, todos estos pasajes. Dice, cuéntales esto para que ellos se avergüencen de sus culpas y tomen las medidas de su diseño. En el versículo 11 dice, y si eso es condición, solo que la palabra es tan pequeña que a veces no la vemos. Y si se avergüenzan de lo que hicieron, tú les darás a conocer la forma de la casa y su diseño, sus salidas y sus entradas, y todos los preceptos y leyes concernientes a ella. Fíjalas por escrito a la vista de todos, para que observen todo lo concerniente a ella y lo realicen. Hay una propuesta de una relación pactual. Yo hago esto, te prometo esto, pero también tú tienes que hacer esto, le dice Dios al pueblo. Esta es la ley concerniente a la casa. Todo su ámbito y sus alrededores sobre la cima de la montaña son un lugar santísimo. Tal es la ley concerniente a la casa. Los versículos 13 al 17, como dijimos, muestra lo que es el altar, muestra lo que son las medidas del holocausto, el altar del holocausto. Pero básicamente lo más importante considero yo que es los versículos 1 al 12 y luego 18 al 27. ¿Por qué? Porque el 18 al 27 habla acerca de todas las actividades que se iban a desempeñar por medio de la sangre de diferentes animales. Un día, 2 días y luego 7 días seguidos. Dice, por ejemplo, en el primer día, ¿no? En el versículo 19. Tú darás un ternero como sacrificio por el pecado a los sacerdotes levitas, a los descendientes de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, palabra del Señor. No podemos hablar allí el origen de Sadoc, hijo de Abiatar. Siempre a Sadoc se lo relaciona con la familia sacerdotal en los tiempos de David. Y de allí se toma la figura de toda la descendencia y la ascendencia sacerdotal.
Dice, luego tomarás una parte de su sangre y la echarás sobre los 4 cuernos del altar, sobre los 4 ángulos del zócalo y alrededor de todo su reborde. Así le quitarás el pecado y harás la expiación por él. O sea, con la sangre se hace la purificación. Sin sangre no hay remisión de pecado. Todos estos sacrificios llevaban pedagógicamente la mente del pueblo hebreo a Cristo, al Mesías. En el segundo día, luego el versículo 22 dice, ofrecerás un chivo o un macho cabrío, como se le llama también. En Argentina se le dice chivo. Dice, sin defecto como sacrificio por el pecado, y se quitará el pecado del altar como se había hecho con el ternero. Y luego en los versículos 23 dice, cuando termine esto, dice, tomarás un ternero sin defecto y un carnero sin defecto sacados del rebaño y los presentarás del Señor. Los sacerdotes le echarán sal y los ofrecerán en holocausto al Señor. Durante 7 días ofrecerás diariamente un chivo en sacrificio por el pecado. También se ofrecerá un ternero y un carnero sin defecto sacados del rebaño. Y luego el versículo 26 dice, durante 7 días se hará la expiación por el altar, se lo purificará y se lo dedicará. Tenemos aquí las normas, las medidas para trabajar el sistema de sacrificio con el propósito de dedicar el altar de holocausto y también la administración de cómo iba a funcionar. Dios está orientando nuevamente y reforzando la idea de que el sistema de sacrificio va a ser nuevamente activado. Si yo lo llevo a la época final, como lo lleva la mentalidad o la perspectiva dispensacionalista, estoy hablando de que todo el sistema de sacrificio se volverá a activar. Si yo pienso eso, entonces Jesús murió en vano, porque todo eso representaba al Señor Jesús. Por eso reflexionemos de manera cuidadosa en este capítulo, meditemos, que el Señor nos ayude a ver la seriedad de su organización en cuanto al plan de la adoración y de la manera en cómo uno se acerca a Él y de la purificación de todos los muebles que había en el templo de antaño. Ahora a continuación les dejamos el videíto que estamos viendo estos días, que encontramos para compartirles, para tener algo más gráfico. Que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente videíto. Hasta luego.